Muy bien, principios para el discipulado. Y voy a reforzar lo que estuvimos viendo ayer y estuve enseñando, ¿ya? Y aquí quiero que podamos nosotros participar también, ¿ya? Hay ciertos principios para el discipulado que nos entrega la primera carta a los tesalonicenses, es decir, los discípulos redimidos o que por lo menos profesaron su fe de manera externa, visible, solamente el Señor sabe ahí, ¿verdad? Los verdaderos creyentes, pero eran los discípulos redimidos que estaban reuniéndose, congregándose en la ciudad de Tesalónica, ¿ya? Así que vamos a leer el texto primero. ¿Les parece? Vamos a leer el texto. Usted puede buscar en su Biblia la primera carta a Tesalonicenses, pero igualmente la voy a proyectar aquí en pantalla porque tengo obviamente ciertos énfasis. ¿Ya? Voy a ver si puedo compartir y que la letra no sea muy chica para ustedes. ¿Ya? Ahí tenemos ya primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. La versión proyectada es la 1960, Reina Valera. Y no sé si hay alguna hermana que pueda leer, por favor, el verso 1, que es el saludo de los maestros o los padres espirituales de los tesalonicenses. ¿Qué hermana quiere leer ahí el verso 1, por favor, en Yo, voz alta? pastor, Hermana Cecilia. sí, estoy con la pantalla que Ya, estoy con los niños. ok. A ver, voy a leer. Entonces, si puedes leer, por favor, el verso 1 que está ahí en pantalla o en tu Sí, Biblia. pastor. Ya, anda, pastor. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Perfecto, muchas gracias, hermana Cecilia. Y no sé si alcanza a ver en pantalla ahí que hay dos, dos frases destacadas en un color rojo o rosado en el verso uno. Sí, ¿Cuáles son? eh, ¿Puedes leer? a la iglesia Ya. en Dios Padre, Padre y en el Señor. Muy bien, el Señor Jesucristo. Gracias, Cecilia. Sí. No sé si algún hermano ahí podría ayudarme a leer desde el versículo 2 hasta el 10, por favor. Leo, pastor, Ya, gracias, Pedro. del 2 al 10. Dice, Sí. damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios
para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, gracias, hermano Pedro. Bueno, este es el texto que estuve explicando el día de ayer, no palabra por palabra, ya no era el propósito de eso, pero sí destacar cómo el apóstol Pablo, en su vocabulario, en sus palabras, guiado por el Espíritu Santo, de alguna manera nos describe ricamente la identidad de estos discípulos de Tesalónica, ¿ya? Y que por supuesto podemos nosotros extender y proyectar hacia cada discípulo del Señor, ya cada redimido. Y de alguna manera hay tres colores, ¿verdad? Está aquí, no sé cómo usted lo ve en pantalla, voy a ver si lo hago crecer un poco más la tipografía. Ya, ¿verdad? Está ahí. No, no me deja más. Está en color rojo. Hay dos frases que están en color verde y otras que están en azul, ¿ya? Ahí tenemos primero la iglesia, que ellos, los tesalonicenses, están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, amados de Dios, hablando de vuestra elección, es decir, la elección de estos discípulos, y voy a hablar en ese concepto de discípulos como seguidores, como cristianos, y recuerde que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Después tenemos ahí en verde que vinieron a ser imitadores, habéis sido ejemplos. Y finalmente tenemos cuatro frases más en azul o celeste, ¿ya? Ha sido divulgada la palabra del Señor, cómo se convirtieron para servir y para esperar. Los que estuvieron ayer en la predicación, yo creo que recordarán, espero, el propósito de esto, ¿ya? Muy bien, voy a compartir ahora la otra pantalla. Y bueno, hoy día puedo hacerlo un poquito más sistematizado, que lo que uno generalmente hace en un sermón, un mensaje. Bueno, la identidad del discípulo de Cristo, por lo menos desde mi perspectiva de estudio, hay dos aspectos del discípulo, ¿ya? Primero es el ser y el hacer del discípulo. O sea, si podríamos dividir, ¿verdad? O estructurar o bosquejar todas estas características, tenemos dos, ¿ya? Primero, ¿cuál es la esencia? Y a eso nos referimos con el ser. ¿Cuál es la esencia? Y diría yo, la nueva naturaleza del discípulo. Y en otro lado está un segundo aspecto que es el hacer. Yo sé que suenan muy parecidos, pero se escriben diferentes, ¿ya? Uno es la esencia, la naturaleza de lo que es el discípulo de Cristo y lo que el discípulo de Cristo debe hacer, ¿ya? Así que por eso tenemos la flechita roja hacia abajo, es decir, en lo que se ha convertido el discípulo. El ser no es algo en lo cual nosotros nos convertimos o mudamos, ¿verdad? Por nuestro propio poder. No, esta nueva naturaleza, digamos, de redimidos es algo que hemos recibido nosotros, ¿ya? Por eso es el ser. Pero también nosotros como discípulos hemos sido llamados a hacer o vivir en consecuencia de esta nueva naturaleza. Ya sí que recuerde la flechita hacia abajo, es decir, lo que hemos recibido desde el cielo, pero o además lo que nosotros debemos hacer, ¿ya? Y si lo hacemos con monitos, ¿ya? Yo sé que a veces aquí tenemos, a veces los hijos de ustedes pueden estar ahí viendo en pantalla y los adultos también necesitamos la gráfica. En el fondo es el corazón del discípulo, ¿ya? El alma, como usted quiera llamarle, el alma, el corazón del discípulo y lo que hacen nuestras manos de alguna manera. ¿Ya? Así que la identidad del discípulo de Cristo está descrita aquí en este primer capítulo de Tesalonicenses como el ser y el hacer. ¿Ya? Entonces, recordemos, primero, si le doy este orden lógico, no en el que están apareciendo, ya en el primer capítulo, recuerden los discípulos su esencia,
su ser es que son amados, son elegidos, están en Dios y en Jesucristo, y por supuesto los discípulos son iglesia local. Esos eran los cuatro textos rojos que vimos en el capítulo. Ya quiero que por favor los mire un momento, unos segundos, y les voy a preguntar a ustedes algo, ya para que puedan participar e intervenir. Según lo que nos dice entonces Tesalonicenses o el apóstol Pablo en su primera carta, nos dice que los discípulos son amados de Dios, hermanos amados. Pablo conoce su elección, por lo tanto son elegidos o escogidos. La palabra es intercambiable en este caso. Los discípulos, dice Pablo, que ellos como iglesia están en Dios, están ubicados, posicionados en Dios y en Jesús, como lo dice Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Escondidos ahí con Cristo en Dios. Y los discípulos son iglesia local, ¿ya? Así que memoriza ahí un poquito o fije en su mente estas cuatro características de la entidad. Y les quiero preguntar lo siguiente, ¿ya? Yo sé que la mayoría de ustedes están acá para discipular, es decir, para hacer ejemplo a otros creyentes más nuevos. Ustedes son el arbolito grande que van a servir de sombra a un arbolito más chico. Ustedes son el hermano mayor que van a tomar de la mano y discipular a otros. Queridos hermanos y hermanas que están acá, incluso puede ser, ¿verdad? Digamos, en un discipulado formal o informal. eh, ¿Cómo cambia su perspectiva como maestro, como instructor? El que ustedes se vean, se identifiquen con estas características, y cómo cambia su perspectiva o afirma su perspectiva del discipulado, de la instrucción, el ver al hermano o la hermana que va a discipular, que va a instruir. ¿Cómo influye que usted vea a ese hermanito o hermanita como alguien que es amado de Dios? Es decir, que es el foco del amor de Dios, que es alguien que ha sido elegido por Dios precisamente bajo ese amor. ¿Qué significa para usted que ese discípulo esté en Dios y en Jesucristo, que esa sea su posición, y que también es iglesia local o son iglesia local? Así que piensa unos segundos, dejo de compartir y abro la pantalla ahí para que usted pueda opinar o comentar cómo influye esto, su discipulado, esta identidad que tienes tú como discípulo y que tiene aquel también que vas a discipular. Muy bien, pueden tener estos minutos ahí para comentar. No voy a predicar lo mismo ayer porque ya lo hice, ¿ya? Así que ahora es el momento que usted pueda agregar algo o decirme cómo influye esto en su perspectiva del discipulado. Bien. ¿Quién comenta? ¿Quién habla? ¿Quién opina? Atrévase nomás, ¿ya? Esto no es nada misterioso, ya no va a haber pregunta incorrecta, salvo que sea una herejía, ¿verdad? Pero ahí la corregiremos nomás. No sé si hay alguna mano levantada. ¿Qué significa para usted o cómo le impacta esta identidad suya y de la persona que va a discipular? Siempre y cuando sea creyente, ¿verdad? Y no lo discipule para evangelizarle. Yo pensé que iban a pelearse ahí para responder. Pastor, Hermana Cecilia. pastor, bueno, viendo las características, y bueno, y también una como cristiana, bueno, en mi corazón está ver lo especial que somos cada uno de nosotros, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Somos algo muy especial, y más aún cuando ya creo que podemos, si es que, bueno, aprendiendo bastante de la palabra de Dios, podemos ayudar a otros. Yo los veo como a una persona que necesita, que es amada por Dios, necesita también ser cuidada por nosotros, o sea, por los que queremos discipular a ellos.
porque es alguien que es amado por Dios, así como yo soy amada por Dios. Entonces la persona que es nueva en la fe o que necesita ser discipulada, si es amada por Dios, ¿cuánto más lo debo amar yo? Que le voy a enseñar. Y aún todo lo que compartimos también es parte de la iglesia, es una hermana en la fe, una hermanita en la fe. eh, Tenemos que cuidarnos, edificarnos, ayudarnos. Entonces, a las personas que Dios nos da el honor, digo yo, el privilegio de poder discipular a otra persona o enseñar y ayudar, es como para de cuidarlos, valorizarlos tanto el valor que Dios les da, o sea, nos da a nosotros, y que ese valor también tenemos que dar nosotros a las personas que vamos a discipular y enseñar, ¿no? Ahí como dice que somos elegidos por Dios, ella también, o la personita que vamos a discipular también fue elegida por Dios, y está buscando de Dios para crecer en Cristo, y juntos conformamos la iglesia local, entonces tenemos que edificarnos, ayudarnos, y esa es la tarea que bueno, el deber que tenemos nosotros como hermanos mayores en la fe, hacer por un hermano nuevo o una hermana que necesita ser discipulado, necesita ser ayudado. Eso es lo que, porque todos estamos aprendiendo, como usted también nos dice, ¿no? Nosotros también estamos aprendiendo. Muchas veces lo que discipulamos aprendemos de la inocencia de los que recién están discipulándose, porque nos hacen preguntas que nos confrontan a nosotros mismos, porque hacen preguntas que nosotros después decimos, hoy, ¿verdad? Yo no entendía esto y ahora lo tengo que explicar. Entonces, también tengo que practicarlo para poder ayudar con el ejemplo a esa persona que está siendo discipulada. A veces nos hacen unas preguntas muy inocentes, pero nos confrontan, que necesitamos nosotros también ayudar nosotros mismos por medio de la palabra de Dios para poder ayudar a ellos también. Eso, pastor, lo que yo quería compartir. Gracias. Muy bien, gracias hermana Cecilia ahí por tu comentario y me gustó eso que dijiste, ¿verdad? Si son personas amadas por Dios, entonces tenemos que cuidarlas, ¿verdad? Yo creo que hay una muy buena reflexión. Persona amada por Dios, de Dios, hermanos amados de Dios, bueno, tenemos que esforzarnos en cuidarlos, ¿verdad? Muchas gracias hermana Cecilia. El hermano Carlos Cerda había levantado su mano, después viene Benjamín, me parece, estoy viendo la mano. Hermano Carlos, lo escuchamos. ¿Ahora se me escucha? Sí, te escucho. Ya. Sí, igual agregar a lo que dijo nuestra hermana Cecilia, me estaba acordando del versículo este que está aquí en Mateo 25, de la historia del juicio de las naciones y luego cómo vienen todas estas personas, ¿cierto? Y el rey dice que porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste. Y luego le preguntan en el 38, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo, o te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, recordando eso de lo importante que es para el Señor, ¿cierto? Nosotros mismos, sus hijos, su pueblo, recordando de lo importante que es tenerlos en cuidado, a uno le da más de no tomar esto del discipulado como ya, algo que voy a hacer una vez a la semana, voy a ver a mi hermano una hora y me voy, sino que en realidad estoy haciendo algo que es un trabajo para el Señor y que estamos ayudando a alguien que tenía una necesidad y, y tratando de que esa persona no caiga, ¿cierto?, en cosas que quizás la puedan alejar de Cristo. Entonces eso es estar ayudando a alguien, ayudando a estos más pequeños, por así decirlo, ¿cierto? Pero es un trabajo que al fin y al cabo es para Cristo, para nuestro Señor. Eso. Muy bien, muchas gracias hermano Carlos también por aportarnos ahí ese texto, ¿ya? En el Evangelio de Mateo. Hermano Benjamín, lo escuchamos. Hola, pastor, ¿se me escucha? Te escuchamos. Eh, bueno, yo mientras pensaba qué responder, yo creo que todo este tipo de cosas que uno pretende hacer por alguien, todo tiene que estar basado en el amor, porque si no hay amor detrás de lo que uno va a hacer, finalmente sabemos que el trabajo, el de entender, ¿cierto? El evangelio, de comprender cosas que para muchos quizás son más complejos que para otros, eh,
ese trabajo queda a las manos del Señor, pero si hay un trabajo en amor, creo que se nota la diferencia. Y al mirar a quien nos toque discipular, siempre debemos mirarlo como a nosotros nos gustaría que nos miraran, o como nos miraron en algún momento cuando se nos discipuló, se nos ha enseñado, ¿cierto? Que incluso quizás si no fue con amor, porque quizás a algún hermano le tocó hacerlo por quizás obligación a alguno de nosotros, lo mandaron quizás, eh, que no repetir ese patrón, sino que sea basado en el amor, como decía usted, viéndolo a quienes son amados por Dios, ¿cierto? Escogidos o elegidos por Dios, son la iglesia del Señor y que están en Dios y en Jesús, como decía ahí la diapositiva. Entonces, y creo que lo mismo uno también lo aplica cuando sale a evangelizar o predica con alguien. Uno tiene que mirarlo de la misma manera. A veces la gente genera cierto rechazo porque mucho tiempo se le ha predicado muchos juicios. O sea, nosotros somos santos, ustedes pecadores, tú estás destinado al infierno, yo voy al cielo. Y la gente me ha tocado muchas veces, cuando no ha tocado salir con mi hermano o solo, ver gente a la defensiva al respecto, que busca que se le hable con amor. Y creo que la mejor manera es ver de dónde nos sacó el Señor al predicar, ver que también éramos pecadores y entonces nuestra condición no era mejor que la que están a quienes le predicamos. Entonces, creo que el espíritu a la hora de discipular debe ser el mismo, o sea, de mirarnos nosotros en la otra persona, cómo nos gustaría que nos trataran, cómo nos gustaría que nos enseñaran, y el valor que Dios le da a las personas cuando predicamos, y en este caso también a quienes nos toque discipular. Eso, Pastor. Perfecto, muchas gracias, hermano Benjamín, ahí también por tu comentario y también por el ejemplo que has comentado, ¿verdad? De cómo cuando nos toca evangelizar también encontramos mucho de esta manera equivocada que se ha evangelizado. Gracias, hermano Benjamín Morales. Y Bruno Zambrano, ahí también levantaste tu manito, Bruno. ¿Quieres participar también? Tienes que activar tu audio. Sí, yo quiero decir que yo estoy muy feliz que estoy creciendo juntos porque eso me va a ayudar porque yo tengo una abuela que no creen que ella conocía a Dios, que antes iba a una iglesia, pero ella todavía no la conoce, no conoce a él. Ella es católica y yo quiero enseñarle a Dios y yo sé que hoy día soy un discípulo y mañana voy a tener un discípulo. Entonces tengo que aprender y después enseñar. Eso. Muy Y yo bien. sé que es una bendición muy grande que están creciendo juntos. Eso. Perfecto, muchas gracias Bruno ahí por tu participación. Justamente para poder enseñar tenemos que aprender primero, ¿cierto? Y eso va a ser una de las características que vienen ahí a continuación. Así que gracias Bruno por participar también. Bueno, y vamos a orar por tu abuelita paterna, ¿verdad? Para que ella también pueda conocer al Señor. Es decir, no la abuelita materna, porque la tenemos acá, la hermana Ana María, ¿cierto? Muy bien. Y Camila Paz, Camila Vega dice ahí, ella respondió en el chat, dice, la persona que estamos discipulando finalmente es un reflejo de Dios. Por lo tanto, al tener comunión con ellas, tenemos que guiarlas con respeto y enseñarles desde el amor, sin ánimo de juzgarlas, sino de escucharlas. Perfecto. Gracias Camila ahí también por participar por el chat. ¿Alguien más? Comenta o si tiene una duda sobre estas características de la identidad. Ahora, hermanos, por supuesto, esto lo encontramos desarrollado también en las otras epístolas, ¿ya? Aquí recuerde que no estoy hablando de manera exhaustiva,
Y claro, aquí Pablo habla solo de la elección. Dice, conozco vuestra elección, pero esto es desarrollado por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el concepto de ser amados de Dios, nuestra posición en Cristo, pero es lo que Pablo le menciona a estos discípulos de Tesalónica. Muy bien. ¿Avanzo nomás? ¿Sigo avanzando? ¿Nadie más pregunta, comenta? Ya, pero ahora es con tarea. ¿Ya? No, no lo vamos a hacer tan fácil. Voy a proyectar nuevamente el texto, ¿ya? De Tesalonicenses. En rojo ya tenemos el ser del discípulo. Y repito, ¿ya? Porque es algo que hemos recibido, algo en lo cual hemos sido constituidos, ¿ya? Nosotros nos formamos la iglesia. Nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por lo tanto hemos sido pasivos en ese sentido. ¿Ya? Yo no me puse en Dios, yo no me puse en Cristo, ¿verdad? Él me posicionó por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él, digamos de alguna manera, me escondió en Cristo, quien está en Dios, en el Padre. Hemos sido focos del amor. El apóstol Juan dice, no es que nosotros amamos a Dios, Él nos amó primero, ¿ya? Y por eso podemos responderle en amor. Y por supuesto, la elección también es algo que Dios ha efectuado, ¿ya? Ahora, yo creo que es por medio de la fe precisamente que nosotros hemos sido unidos a Cristo, a la vida de Cristo, la vida del Padre, la vida del Espíritu Santo, así que por medio de la fe nosotros somos recipientes y receptores de todas las gracias del Señor, ya de todo el carisma de Dios. Ahora tenemos otros que están en verde, ¿se fijan? Y en azul. Yo no sé si usted puede descubrir por qué hago la diferencia, ¿ya? Aunque los voy a poner en el listado del hacer del discípulo, pero estos dos con verde, yo no sé si usted se da cuenta, de hecho, como está digamos, conjugado, ahí tiene también su explicación. Pero tenemos 4 frases en azul, ¿verdad? Ha sido divulgada la palabra del Señor, dice, de vosotros, es decir, partiendo de los tesalónicos, de los discípulos, ha sido divulgado. Ellos se convirtieron. Se fijan que en este caso no es algo que Dios los constituyó, sino que ellos, como ustedes, dice Pablo, se convirtieron. Por lo tanto, es algo que ellos hicieron. Por eso es el hacer del discípulo. Ellos divulgaron la palabra. Ellos fueron puestos para servir. Por lo tanto, el servir es el hacer del discípulo y esperar de los cielos también. Pero aquí trate de descubrir por qué está en otro color. ¿Ya? No está en rojo o en azul. Ustedes vinieron a ser imitadores y de tal manera que habéis sido ejemplo. ¿Ya? Mírenlo un poquito ahí. Y me va a ayudar usted ahí ahora a llenar esta pantalla. El hacer del discípulo. ¿Cuáles serían entonces los otros 6? Los 2 verdes más los 4 azules que forman parte del hacer en la identidad del discípulo. Así que escucho ahora su micrófono y con la Biblia en la mano ahí porque no puedo estar proyectando las dos cosas al mismo tiempo. Muy bien, ¿cuál sería entonces el primer hacer del discípulo? Ahí tal como aparece en el texto, aquí sí podemos ordenarlo como aparece. ¿Cuál sería el Ser, primer hacer del discípulo? ¿Sí? ser imitadores, Ya, Pedro, ¿no es cierto? claro. Entonces vamos a poner los discípulos son imitadores. Después les voy a cambiar de color ahí para que se destaque más, ¿ya? Ahora podríamos decir también ellos imitan, ¿cierto? ¿Qué es lo que es ser un imitado? Ahora, Pedro, ¿por qué crees tú que estaba en un color diferente a los otros hacer del discípulo? A ver si descubres ahí, puede que sea una cosa mía nomás, ¿ya?
Porque eso es lo que deben hacer los discípulos, no lo que son. Ya, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, otro más o alguien más, hermana o hermano, que me diga el segundo hacer del discípulo. Gracias, Pedro. Yo sé que tú puedes responder todas las que están ahí, pero para que otros también ahí participen. Pastor, ejemplo, Ya, entonces, hermano Raúl Nicovani, ¿cierto? ejemplo. Son ejemplos y es en singular, ¿ya? Tal como lo dijo el hermano Raúl y lo dice el texto. Son ejemplos. Eh, ¿Quién más? Seguimos con el tercer hacer del discípulo. Yo por mientras le pongo colorcito acá, ¿ya? Pastor, divulgada, Ya, pero ¿cómo lo conjugaríamos aquí? Es decir, los discípulos son, ¿cómo podría usted decirlo? ¿Qué es lo que son ellos entonces? Si desde ellos ha sido divulgada la palabra, ¿qué es lo que serían? divulgada, eh, ¿Quién es como el ocho que, caracteres. quién es el que divulga? ¿Cómo le El llamamos a una Señor, persona que divulga o que comunica un mensaje? Predicador. el predicador, Ya, pero si seguimos con el mismo texto, ocupando la misma palabra, ellos serían divulgadores, ¿cierto? divulgadores. Sí, amén. Si recuerda que siempre es todo más fácil de lo que uno piensa, ¿ya? Después, obviamente, vamos a explicar qué es lo que es un divulgador, pero vamos a dejarlo ahí como está el texto. Gracias, hermana Alicia Geisbiller. ¿Qué más? ¿Qué más sigue a continuación en el hacer del discípulo? Puede ser, pastor, disculpe que no puedo aprender la pantalla. Constantes, es como una fidelidad a la iglesia, fidelidad a Dios, o sea, fidelidad a Dios primeramente, obvio, y constantes en la palabra de Dios. Los discípulos son constantes. Tiene que ser lo que hemos marcado ahí en el texto, ¿ya? Es Y que decir, conviven. ellos vinieron a ser imitadores, han sido ejemplo, desde ellos ha sido divulgada. Hermana Rebeca, gracias Cecilia. Entiendo lo que quieres decir, pero ahí vamos a ver lo que dice el texto. Hermana Rebeca, No sé si estoy en lo correcto, son convertidos. ya, sí, pero ya, sí, lo voy a poner ahí, ¿ya? Son convertidos porque estamos respetando la palabra que está ahí. Después voy a explicar cómo lo hice el día de ayer ahí, qué significa esto. ¿Quién más? ¿Cuál sería la número 5 o la quinta característica? Gracias, hermana Rebeca. Hermano Benjamín, ahí veo su manito. Pastor, el 9 dice, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis. Entonces son hospedadores, hospitalarios. ¿Ya? Sí. Yo creo que va en el mismo concepto ahí también de lo que nos compartió la hermana Cecilia, pero hay un propósito por el cual ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, ¿ya? En el versículo 9 y después en el 10. No sé si lo estoy mostrando ahí, parece que no. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios ¿para qué? ¿Para hacer qué? Servidores, parce. ¿Ya? Para servir. Servidores. Y se recuerda qué más dije ayer. Son, que una palabra que uno cree que no existe, pero existe. Hijos, Esclavos. Esperadores. Esperador. Muy Sí, bien. también me acordé de esa palabra esperadores. Sí. De hecho, si usted lo busca en el diccionario español, ahí dice esperador, y es uno que espera, que es la acción, ¿verdad? De ellos. Esperadores, esperadores. ¿Ya? Los voy a
destacar aquí el color, no me aparece el otro más rosado, así que lo pongo en ese color morado, ¿ya? Como un yogur de mora. Perfecto. Ya, ahí sí. Entonces, ¿ya? Yo como les dije, este no es un listado exhaustivo, ¿ya? Es decir, que está todo lo que está en el texto, así que podríamos, ¿verdad?, poner el concepto de la constancia o de la hospitalidad, pero quiero mantenerlo acotado, ¿ya? Entonces aquí tenemos tres características del hacer del discípulo. ¿Y por qué estaban en otro color? Como dije, porque el texto nos dice que ellos vinieron a ser, espacio, ser imitadores. Por lo tanto, desde la conjugación del apóstol Pablo, la imitación es algo que es parte de su identidad, ¿ya? Ellos vinieron a ser, no con H, ¿ya? Ser imitadores, por lo tanto, es parte de su identidad del ser, como también del hacer de ellos. Es decir, el discípulo es por esencia alguien que imita y que sigue al maestro. Y por lo tanto también debe vivir de acuerdo a eso, es decir, imitar. En este caso ellos imitaron a Pablo, a Timoteo, a Silvano y por consecuencia, dice el texto, usted puede leerlo ahí. Sí, ya habían respondido divulgadores y servidores ahí en el chat. También ellos han venido a ser ejemplo, han sido ejemplo, por lo tanto la naturaleza del discípulo es imitar y es ser ejemplo, pero también ellos deben, con sus actos, ser ejemplo. Divulgadores, yo les comenté, mire, déjeme mostrárselo aquí en el texto porque hice el ejercicio de escribir esta aplicación que está en, usted sabe, en internet. Se llama Biblia Gateway o Gateway. Usted puede escribir también sus apuntes de marcar, ¿ya? La divulgada, aquí yo pongo al ladito, a ver si me aparece. La palabra divulgar es la palabra exegomai, que significa proclamar y dar a conocer o explicar. Viene de la misma raíz de exégesis, que exégesis es explicar. Y divulgar en este caso es alguien que proclama o que da a conocer. ¿Ya? Algunos de ustedes dijeron predicador, ¿sí? Sirve un proclamador, un comunicador, ¿ya? Déjeme volver aquí un poquito, ¿ya? No sé cómo se cierra esto. Voy a poner cáncer, ¿ya? Lo voy a dejar ahí, ¿ya? Así que el divulgador, el discípulo es uno también que divulga, que proclama, que da a conocer, que explica. Eso significa divulgar. Por lo tanto, ustedes como discipuladores o maestros tienen que dar a conocer, tienen que proclamar estas verdades bíblicas a su discípulo. Ya, como dijo Bruno anteriormente, tenemos que aprender para enseñar. Y después cuando hablamos de convertir, ya que ustedes han sido convertidos, esto no habla del nuevo nacimiento ni de nacer de nuevo, sino que habla de regresar. Y aquí lo estoy marcando en pantalla, ¿ya? Habla de alguien que regresó. No sé si están viendo aquí, de volver a un punto, de cambiar las creencias personales, de cambiar la conducta propia, de volverse o de girar hacia. Y esto no es el verbo en castellano, estoy sacando la definición del verbo en griego de convertir, ¿ya? Así que no es, es algo que es de responsabilidad del discípulo, producto de su nueva naturaleza, de ser un cristiano o un seguidor de Cristo. Por lo tanto, cuando Pablo reconoce en ellos, ¿ya? Reconoce en ellos, a ver, no sé cómo volver aquí atrás para mostrar el texto, ¿ya? Ahí sí. Cuando Pablo dice que ustedes se convirtieron, es decir, que ellos se volvieron de los ídolos a Dios.
Eso es la conversión en el contexto que aquí Pablo está comunicando. El discípulo, entonces, en su hacer es alguien que regresó a Dios o se volvió, se giró, ¿verdad? Ellos, básicamente los tesalónicos eran gentiles, tenían sus ídolos, tenían sus estatuas, sus falsos dioses, y ellos, producto de esta nueva naturaleza, se volvieron de los ídolos paganos al Dios. Y cómo Pablo describe a Dios, es el Dios vivo y verdadero. ¿Por qué lo describe de esta manera? Porque es el contraste con estos ídolos muertos. De hecho, cuando usted va a las confesiones de fe, especialmente las confesiones de fe bautista o protestantes, generalmente se ocupa este adjetivo para Dios, ¿ya? Cuando uno habla de la Trinidad, ¿qué es lo que es la Trinidad? ¿Cuál es el concepto? Bueno, que creemos en un único Dios vivo y verdadero que existe eternamente en tres personas. Así que este adjetivo de Dios es muy importante en contraste a los ídolos muertos de los paganos. Ya, déjenme compartir ya finalmente la pantalla editada, ¿ya? Ahora sí. Así que tenemos nosotros en la identidad del discípulo, el ser amados, elegidos, esta nueva posición que tienen en el Dios Trino, son iglesia local y los discípulos. Nos somos imitadores, somos ejemplo y debemos imitar y debemos marcar un precedente para quienes nos siguen o instruimos. Somos proclamadores de la palabra, comunicadores, es la gran comisión. Discipulen enseñándoles. También nosotros giramos, marcamos una separación con nuestra vida vieja, somos servidores y también esperamos el regreso de Cristo. Y esta es una expectativa viva cuando discipulamos, ¿ya? Muy bien, me gustaría preguntarles también este aspecto del hacer del discípulo. Eh, ¿Qué significa para usted? ¿Qué impacto tiene en su discipulado como maestro y también como discípulo? Hermano Pastor, Pedro, ahí, sí, ahí lo veo. o sea, lo que a mí me llama la atención es que me identifico como discípulo, porque yo soy imitador, me he convertido, me he vuelto hacia Dios. Entonces, estas cosas como que describen un poco mi vida espiritual y eso es lo que quiero transmitirle al discípulo también para que él también eh, cambie, digamos, su manera de ver las cosas, de cambiar su vida y de llevarla hacia Dios. Quizás eso puede ser. Sí, muy bien, hermano Pedro, gracias ahí también por aportar. Sí, básicamente eso nos describe a todos, ¿ya? Porque todos somos discípulos. En el capítulo 2 de Tesalonicense ahí ya marca un poco las características del que discipula o cómo se ve a sí mismo el apóstol Pablo como un padre espiritual para los discípulos de Tesalónica. ¿Alguien más quiere participar comentando el hacer del discípulo, estas características de nuestra identidad? ¿Influyen en algo su manera de ver también el discipulado bíblico? Hermana Susana, la escuchamos. Sí, yo lo veo que, bueno, que tiene que ser urgente, ¿cierto? Sabemos que es urgente discipular, es decir, que nuestros hermanos, ¿cierto?, estén aprendiendo cada día más y aprender juntos, porque como decía Cecilia, a veces, muchas veces ha resultado que nos hacen preguntas
y crecemos ahí, estudiando más la palabra para poder dar una buena respuesta, pero yo encuentro que es urgente. Me ha tocado viajar o estar con mis otros familiares en el sur y lo siento urgente. Y por eso tenemos que compartir la palabra. Muy bien, gracias hermana Susi. Ahí estaría el concepto de divulgar, ¿verdad? Como los discípulos eran divulgadores, proclamadores, y eso era urgente. Ahora, recordemos lo que enseñé ayer, que Pablo estuvo semanas o meses con estos discípulos y ellos rápidamente se convirtieron en divulgadores, ya a toda la región ahí circundante, Macedonia, que estaba arriba en el mapa, y Acaya, que estaba abajo. Muy bien, gracias hermana Susi por transmitir ese concepto de la urgencia. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir sus pensamientos respecto a esto? Yo sé que tienes mucho que aportar, así que atrévase. Pastor, yo, Hermana Alicia Geisbiller, le escuchamos. bueno, yo creo que para empezar a ser un discípulo uno tiene que estudiar primero de la palabra, imitar a nuestro maestro para poder hacerlo bien. Y como decía la hermana Susana, es urgente que nosotros aprendamos para divulgar la palabra del Señor y podamos expresar lo que el Señor lo ha enseñado a nosotros, enseñarle a los demás. Como decía el hermano Benjamín, el amor, instruir también a otras personas, hacer el llamado del amor del cristiano hacia otras personas que no lo conocen y ayudarnos a crecer y hacer luz del Evangelio y su palabra del Evangelio y principalmente dar la buena noticia, que es la palabra de Dios. Eso sería, pastor. Muy bien. Muchas gracias, hermana Alicia Geisbiller, ahí también por compartir su reflexión. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar esta última parte del hacer del discípulo? Para ir terminando. Papá, Pastor, hermano Hugo, sí, lo escuchamos. lo defino en 3 palabras: privilegio, compromiso divino y tremenda bendición. ¿Podría repetir ahí los 3 conceptos para que lo escuchemos bien? Privilegio, compromiso divino, porque el compromiso en primer lugar es con el Señor, no con una iglesia, y bendición, porque poder ser parte del crecimiento de una persona rescatada por el Señor es una tremenda bendición. Ver crecer a un ser querido, en este caso un hermano de la iglesia. Muy bien, gracias hermano Hugo también por compartir ahí en 3 palabras o 3 conceptos también el discipulado, el privilegio, el compromiso y la bendición. Vega Jiménez dice en el chat ahí hacerlo con temor, ya que no buscamos que el discípulo nos siga a nosotros o a un hombre, sino a Dios. Muy bien, muchas gracias. Hacerlo con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, ya que no buscamos que el discípulo nos siga a nosotros, a un hombre, sino a Dios. Mire, déjeme compartirle aquí el mapa ya de lo que le expliqué ayer. Aquí tenemos Tesalónica, ya, si usted se fija, ahí tenemos Tesalónica, este puntito. Ellos compartieron la palabra, su testimonio aquí a Acaya y Macedonia que está aquí arriba, no se alcanza a ver ya. Macedonia y Acaya, lo que sería Grecia actualmente. Ahí están los de Berea. Es decir, ellos, no sé si alcanza a ver, fueron, eh, déjeme ver si puedo anotar acá. Voy a marcar con rojo, ¿ya? Aquí ellos fueron influencia con su ejemplo y la divulgación de la palabra a todo ese sector. Partiendo de Tesalónica, ellos influyeron a Macedonia y Acaya. Eso de alguna manera parte también de la identidad del discípulo. Bien, ¿algo más, hermanos? ¿Quién más comparte o explica o aporta?
El hermano Cristian parece que escribió algo en el chat, pastor. Sí, ahí lo leí, Pedro. Cuando habla que hay que hacerlo con temor, ya que no buscamos que el discípulo nos siga a nosotros, a un hombre, sino a Dios. ¿Ya? Ahí lo vuelvo a leer si alguien no escuchó. Bien, pues bueno, según ahí mi planificación, ver el librito y terminamos ahí con creciendo juntos, ¿ya? Y yo creo que ahí Tesalonicenses o el apóstol Pablo, los discípulos de Tesalónica nos aportan, yo creo que dos palabras claves, ¿ya? Imitadores, en este caso de Pablo, de su maestro, de Cristo, dice después del Señor, y ejemplos. Así que es parte de la esencia del discípulo ser un imitador y ser un ejemplo. De hecho, en algún libro leí ahí sobre el discipulado que los creyentes siempre vamos a ser discipulados, ¿ya? Siempre. O vamos a ser discipulados por el mundo o vamos a ser discipulados por Cristo, ¿ya? Es decir, nuestra naturaleza es la de ser aprendices. Vamos a aprender del mundo, vamos a aprender de Dios. Así que la elección es nuestra, ¿verdad? Vamos a ser imitadores de Cristo y ser ejemplos para otros. Hermano Carlos Cerda, no sé si tiene alguna instrucción, algún comentario ahora sobre el ministerio propiamente tal, o alguna novedad que nos quiera compartir como encargado del ministerio, creciendo juntos. Sí, o sea, ya estoy hablando con los hermanos con los que ya he visitado y ahora estoy hablando con los que están discipuladores. Así que la hermana Mari ya me tiene harto material y yo se lo voy a ir entregando durante la semana para que ya los que ya están listos puedan comenzar desde ahora, como ya lo hablamos también el domingo con algunos hermanos, comenzar ya esta semana su discipulado. Los demás ya para los que vaya visitando durante esta y la siguiente semana, pero al menos ya son como 10 los que ya están listos, así que con la ayuda del Señor ahí yo voy a ir hablándole a cada uno de ahora a los maestros, ¿cierto? Para ya decirle, esta persona les va a corresponder a usted, este es el material y pueden comenzar ya a contactarse. Eso, pero ya lo he hecho con algunos, así que ya saben más o menos cómo va todo. Muy bien, gracias Carlos. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre ahora el discipulado propiamente tal, lo que llamamos el librito, ¿ya? Pedro. Pastor, yo tengo una pregunta sobre el proceso del discipulado. En el caso de que yo esté discipulando a alguien, no digo que me ha pasado, pero me pongo en la situación de que esa persona se desanime o no haya un cambio en la vida de esa persona o al parecer no está prestando mucha atención a lo que es el discipulado. ¿Yo debería seguir discipulando o debería parar un poco y decirle que mejor cuando esté más preparada, no sé? Bien, gracias Pedro ahí por la pregunta práctica. Eh, en las clases que vienen más adelante vamos a estar también dando algunos principios prácticos ya sobre el proceso del discipulado, también cómo ir animando, cómo debemos acompañar esto en oración, ¿ya? Pero rápidamente, Pedro, ahí para no dejar en el aire tu pregunta, bueno, el discipulado ya como tal, en el caso del librito, ¿verdad? Que es una instrucción formal, siempre esto debemos acompañarlo de mucha oración. Ya, Pedro, como cualquier otra actividad en nuestra vida cristiana, ¿ya? La oración es una disciplina espiritual, por lo tanto, cada vez que evangelizamos, que predicamos, que enseñamos, debe ir acompañado de oración, ¿ya? Ahora, cada caso es diferente, es particular, y el maestro, en este caso tú, de alguna manera también en este proceso de invertir tu vida en este hijo espiritual, ¿verdad? En este discípulo, también le vas conociendo su personalidad, sus características, algunos van a hablar mucho, ¿verdad?
Algunos cuando uno discipula hablan todo el rato, cambian de tema, ¿verdad? Hay otros que son más silenciosos, que no responden. Entonces, en ese proceso también vamos aprendiendo, vamos tomando experiencia, ¿cierto, Pedro? Hay cosas que las vamos descubriendo solo por la práctica. Pero es muy importante orar, ¿verdad? Y esta oración, Pedro, tiene que incluir el orar por el discípulo, es decir, Señor, anímale, despierta su corazón, convierte su corazón, ¿verdad?, de piedra a un corazón blando, sencillo, Señor, y eso va acompañado de mucha oración. Y eso, Pedro, eh, tiene un efecto muy grande en la oración cuando oramos, ¿ya? En la fe, finalmente también ahí. Eh, Ahora uno conviene no abandonar rápidamente el discipulado, ¿ya? Si tú ves o tu diagnóstico es que está desanimado, que no responde mucho, bueno, tienes que ver si esa es su personalidad. A veces hay personas bien indiferentes, ¿ya? Como que no tuvieran mucho interés, pero están interesados y es su forma de ser nomás, ¿ya? Que como que tú no, uno no es muy emocionado con el discípulo, ¿ya? Pero tienes que descubrir si empezó entusiasmado y ha bajado su entusiasmo, bueno, ahí hay una señal. Tal vez es muy tu discipulado, y no estoy hablando de ti, sino en el caso, ¿verdad? Tal vez es un discipulado muy monólogo, es decir, donde solamente hablas tú y nunca haces preguntas, eso tiende a desanimar, ¿ya? Tienes que ver si realmente tu voz es muy monótona, si no está ocupando ilustraciones, ya para ilustrar el concepto bíblico, así que ahí también tienes que hacer un diagnóstico tuyo. eh, Puede que la persona esté con problemas, con dificultades, así que todo debe ser llevado, ¿verdad?, a tu diagnóstico para poder evaluar si eres tú, ¿ya? Si es la otra persona, y todo esto, la oración es muy importante para que el Señor también te vaya dirigiendo y dando sabiduría en ese momento con la persona en particular, ¿ya? Pero obviamente hay consejos prácticos para poder animar o para poder despertar, y eso los vamos a ir compartiendo más adelante. Muy bien, déjeme ver, hay una pregunta, parece. Sí, bueno, recordar, aunque Carlos ya lo ha hecho, ¿verdad? Al armar los grupos, recordar, ¿verdad?, que cada vez que discipulamos, siempre es un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, ¿ya? Es decir, el día de mañana Pedro, si tiene que discipular a un varón, salvo que lo haga un matrimonio, ¿verdad? Un grupo familiar donde obviamente hay mujeres y ahí las mujeres estarán acompañadas por su esposo, como yo sé que Pedro disipula a William y Carolina. Bueno, él disipula a Carolina, pero en el contexto de estar acompañada por su esposo William, ¿ya? Así que es bueno recordar esta instrucción que debemos estar, las mujeres disipulan a las mujeres, los hombres a los hombres, ¿ya? Insisto, salvo que sea alguien familiar, un primo, una prima, ¿verdad? Alguien en el contexto que no sea inapropiado o que estemos discipulando un grupo en este caso, ¿ya? Así que siempre hay que tener ese resguardo para evitar ciertos malos entendidos o situaciones impropias, ¿ya? Nada más, queridos hermanos. Muy bien. Les comparto solo nomás que este es nuestro primer discipulado, el que vamos a estar haciendo ya. Nueva vida en Cristo, son los pasos básicos de la vida cristiana, libro 1. Estos son los temas, yo le he dicho que lo estén revisando por si tienen alguna duda, ¿ya? Mostré algunas cosas, pero recuerde, salvación, la seguridad, la victoria en Cristo, el gobierno de Dios, el Espíritu Santo, la oración, la palabra, lectura, iglesia, etcétera, ¿ya? Y si de alguna manera usted ve que la persona no conoce nada de Cristo, bueno, ahí conversa con Carlos, con el encargado, pero este es el discipulado tal vez al que deberíamos cambiar si la persona no conoce del Evangelio y usted no le predica el Evangelio, sin embargo puede discipularlo,
presentando a Jesús, quién es realmente Jesús. Y aquí es un discipulado más corto, de 6 pasos, donde la persona puede llegar a conocer al Cristo de la Biblia, ¿ya? Al Cristo bíblico, Jesús, el autor de la vida, el Cordero de Dios, el buen pastor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos son los 2 primeros libros que son los básicos para este discipulado que estamos comenzando. Muy bien, nada más. ¿Alguien más que preguntar, compartir, agregar? El tiempo pasa muy rápido, ¿cierto? Bien, bueno, ahí tenemos 34 pantallas. No puedo sacar el cálculo si hay algunos nuevos, pero todos los que están es una alegría poder saber que están siendo discípulos, ¿ya? Incluso los que van a discipular están siendo discípulos, aprendices, desde los pequeñitos hasta los más grandes que tenemos acá. Bien, nos vamos entonces, ¿sí?